nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Viernes Santo es el más grande día de la redención humana, de la salvación humana. El Hijo de Dios, por caridad, por bondad, por misericordia, bajó del cielo, se hizo hombre para cargar con los pecados de los hombres y redimirlos, pagar su deuda. Nuestro Señor es Dios hecho hombre, por lo tanto es el Santo de los santos. En Él no hay nada malo, nada de pecado. Sin embargo, por haber cargado con los pecados de los hombres, va a portarse como nuestro fiador, como Él va a expiar los pecados de los hombres como si Él hubiera pecado. Y en la agonía, por ejemplo, de Getsemaní, veía todos los pecados de toda la humanidad venir como aguas negras sobre Él, y Él quiso expiar esos pecados, merecernos el perdón, la misericordia y destruir nuestros pecados. Por desgracia, los que tenían que haberlo recibido, los brazos abiertos, porque hace siglos y siglos estaban esperando el Mesías prometido, en lugar de recibirlo los brazos abiertos, bien van a tener envidia contra él, y finalmente esta envidia va a crecer al punto de llegar al homicidio el Viernes Santo. Exigieron de Pilatos su muerte. Pilatos no quería crucificarlo, Herodes tampoco. Sin embargo, son los mismos jefes de Israel, los mismos sumos sacerdotes, fariseos, teólogos, vamos a decir, biblistas y canonistas de esta época, van a obligar a Pilatos a condenarlo de la muerte más infame. La crucifixión es la mayor pena que había en esta época en el imperio romano. Entonces lo llevan al Calvario, quitan brutalmente sus vestidos, abran las llagas de su flagelación, le taladran las manos y lo crucifican y lo dejan bajar la cruz en el hueco y queda suspendido entre cielo y tierra. Con unos 80 kilos, todo el cuerpo baja hacia abajo, queda suspendido en dolores atroces. Y finalmente van a clavar los pies también, y van a clavar arriba de su cabeza a Jesús, Nazareno, Rey de los judíos, y los fariseos están contentos, están satisfechos, lo que querían, bien, lo han alcanzado por el momento. Y todos se burlan de él, mean la cabeza. Ha salvado a otros, que salva a sí mismo, que baje de la cruz. Si es el Rey de Israel, vamos a creer en él. Y finalmente nuestro Señor, haciendo un gran esfuerzo sobre los clavos, o sus brazos clavados, y cada vez que hacía un esfuerzo, un dolor terrible atacaba todo su cuerpo, todos los nervios, va a hacer un esfuerzo para poder respirar y decir una palabra. ¿Y qué va a decir? Pedir al cielo que baje el fuego sobre ellos, lo merecen. Pedir que Dios los aniquile en ese momento, lo merecen. Pedir maldición de Dios sobre ellos, lo merecen. Sin embargo, nuestro Señor no hace nada de esto. En ese momento, en un dolor terrible, para poder respirar, hace esfuerzo sobre sus brazos y abre la boca y dice la primera palabra de las 7 pronunciadas en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero podemos decirle: pero Señor Jesús, ¿cómo no saben lo que hacen? Ellos lo hicieron por maldad, por envidia, por una rabia total, visceral contra ti. Bien, nuestro Señor no puede fallar ni mentir. No saben lo que hacen. Queridos hermanos, todo pecado es una locura. Nuestro Señor había mandado a los apóstoles de perdonar. Os fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y yo os digo de amar a sus enemigos. Lo había dicho en su enseñanza. Y en este Viernes Santo, en estos dolores tremendos, nuestro Señor está aplicando en su propia vida
lo que había enseñado. No solo perdona a sus enemigos, sino también reza por ellos, los disculpa. Que hermanos, todo pecado es una locura. Realmente cada vez que pecamos somos unos locos, no sabemos lo que hacemos. Si los pecadores supieran la consecuencia de un solo pecado mortal que puede llevarlos a la cárcel infernal para siempre y hacerlos esclavos del demonio, nunca nadie hubiera hecho ningún pecado. Pero como no vemos las consecuencias, pecamos y pecamos fácilmente. Entonces nosotros que somos cristianos debemos imitar a nuestro Señor. Debemos desterrar de nuestro corazón el odio, el rencor, la envidia. Debemos vencer el mal con el bien, como dice San Pablo. Nuestro Señor lo dijo, acabo de citarlo, vuelvo a repetirlo. Habéis oído que se dijo a los antiguos, Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y yo os digo, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen. San Mateo 5:43. Si al ofrecer tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después venga a ofrecer tu ofrenda. Queridos hermanos, Jesús conforma su actitud con su enseñanza. Perdona. Tenemos el caso de la samaritana, tenemos el caso de la mujer adúltera, vete, no peque más, te perdono. Tenemos la Magdalena, tenemos el paralítico, tenemos San Pedro también, jueves santo, jueves de Viernes Santo, nuestro Señor perdona. Y bien, hoy también Jesús quiere perdonarnos a nosotros. ¿Y cómo nos perdona Jesús? Y bien, tocando la puerta de nuestro corazón, primero con la palabra de Dios iluminando nuestra mente, después tocando nuestra voluntad para decir, hijo, pecaste, estás al borde del infierno, no sea loco. Si usted muere en pecado mortal, bien, como un relámpago vas a caer en el infierno para siempre, entregado como un cordero a los leones que son los demonios. Y el que cae en el infierno nunca más, jamás saldrá de ahí. Entonces, por esa razón les digo hoy, Viernes Santo, que ningún cristiano, pudiendo confesarse, se confiese, que no quede sin confesión, porque esta sangre derramada en la cruz es la medicina divina sanadora de nuestros pecados. Dios sí perdona y llama al corazón, pero respeta nuestra libertad. Y si alguien quiere ir al infierno, irá al infierno. Dios no lo obliga a ir al cielo. Dios, a pesar suyo, podemos decir, nos dejará ir a donde hemos querido ir, y ese es el infierno. Y hoy, por desgracia, que hermanos, el mundo está como ciego, el mundo está en el relativismo absoluto en muchos lugares, en muchas cabezas. Piensa la gente que su pequeña opinión es lo que representa la realidad. No. Nuestra opinión no vale nada en la medida que no corresponde a la realidad. Entonces la Iglesia Madre, en este tiempo de Cuaresma, de Pascua, pide y ordena en nombre del Señor Jesús a todos sus hijos que nadie quede con el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya mereció el perdón. Jesús pagó la factura. Jesús en la cruz veía y conocía todos los pecados que cada uno íbamos a hacer. Y Él sufrió por esos pecados. Ahora nosotros tenemos que presentar nuestra factura y Él pone el sello cancelado. ¿Y cómo va a cancelar esos pecados? Mediante el arrepentimiento claro y la confesión de los pecados. De hecho, no es azar si el día de la resurrección, Pascua, viene nuestro Señor, triunfador de la muerte, del pecado, del demonio, aparecen los apóstoles y les da el poder de perdonar los pecados. No es azar. Jesús resucitado quiere resucitar las almas muertas por el pecado. Entonces, Jesús perdona, pero no promete tiempo. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. No sabemos ni el día ni la hora.
No sabemos ni el día ni la hora. Podemos morir en cualquier momento. Si estamos en pecado mortal, por desgracia, para Dios estamos muertos y vamos a caer el infierno eterno. Por eso, que hermanos, recapacitemos. Si hay personas que hace tiempo no se confiesan, no comulgan, porque tienen miedo a decir lo que han hecho, bien, el sacerdote, que hermanos, representa a Cristo. O más bien es Cristo mediante su ministro el sacerdote que perdona. El sacerdote no va a asombrarse de lo que uno dirá. ¿Por qué? Porque como el doctor sabe todas las enfermedades, bien el sacerdote conoce todos los pecados. Está ahí para perdonarte. Y mientras más una persona viene cargada de pecados, más el sacerdote está contento de poder expulsar el demonio y el pecado y hacer de esta persona hija de Dios. Queridos hermanos, si en este Viernes Santo Judas Iscariote hubiera pedido perdón, hubiera ido a ver a la Virgen diciendo: Madre Santa, hice lo que no tenía que hacer, aquí estoy, misericordia te pido. Bien, si Judas Iscariote hubiera pedido perdón, bien, hoy quedaría santo, sería San Judas Iscariote. Pero Judas, a pesar de arrepentirse de haber hecho la fechoría que hizo, no tuvo confianza en el perdón del Señor. Fue, por desgracia, a ahorcarse en el infierno eterno. También este Viernes Santo, día del perdón, bien, pidamos al Señor perdón por todas las veces que hemos resistido a la gracia, todas las veces que nos hemos negado a perdonar. El Viernes Santo, dije, es día de perdón. Jesús perdona a sus enemigos, a los que han clavado en la cruz. Y nadie de nosotros puede decir: no puedo perdonar porque la ofensa es muy grande. Y bien, todavía no te han crucificado, queridos hermanos. Nadie nos ha crucificado todavía. Entonces, no podemos decir frente a Jesús, que perdona a sus enemigos que lo han deshonrado y clavado en la cruz, y que les perdona, no podemos decir: yo no puedo perdonar. Si tu hermano que te ha ofendido pide perdón al Señor y te pide perdón a ti, y usted se niega a perdonarle, bien, él se salvará y usted irá al infierno si no se arrepiente. Es día de perdón, queridos hermanos. Que nadie guarde rencor en su corazón. Por lo tanto, que el marido perdone a la mujer, la esposa al esposo, el padre a los hijos a los padres, el patrón al trabajador, el trabajador al patrón. Que el vecino perdone al vecino, el colega al colega, que cada uno perdone a todos los que lo han ofendido. Y si esto hacemos, bien, realmente nosotros también mereceremos el perdón de Cristo. Porque Cristo dijo: en la medida que ustedes serán misericordiosos, alcanzarán misericordia. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, dijo nuestro Señor, clavado en la cruz el Viernes Santo. San Lucas 23, 34. Pidamos perdón y sobre todo otorguemos el perdón por amor a Dios.